Ok, muy buenas noches, estimada docente y compañeros. En esta oportunidad les hablaré del tema el movimiento parabólico. Mi nombre es Milton Raúl Acachichipana, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, a cargo de la docente Jenny Huaycacuro. Muy bien. Empezando, tenemos el índice de nuestra presentación, el cual empieza con la introducción, el movimiento parabólico, ecuaciones del movimiento parabólico, aquellas aplicaciones en la ingeniería y finalmente acabaremos con las conclusiones. Bueno, a manera de introducción, podemos decir que el movimiento parabólico es uno de los capítulos de la física más característicos, debido a que en este tipo de movimiento resulta de la combinación de dos capítulos anteriores, los cuales son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, esta presentación tiene como propósito explicar las definiciones y las ecuaciones del movimiento parabólico, además de explicar cómo las utilidades que se le da dentro de la ingeniería. El movimiento parabólico. El movimiento parabólico está compuesto de dos maneras, es decir, de dos formas, de una forma horizontal y de una vertical. En el caso de la horizontal, podemos decir que el cuerpo se desplaza con una velocidad constante y ahí es donde entra el movimiento rectilíneo uniforme. En el caso de, bueno, mm, de manera vertical, decimos que experimentan una aceleración. ¿Por qué? La gravedad, la cual la trae hacia el centro de la Tierra. Esta combinación, tanto del MRU como del MRUA, genera, bueno, la forma de parábola que es conocida. En la imagen se puede apreciar, un cuerpo, el cual va a tener una velocidad inicial en forma de parábola, la cual se puede descomponer de dos formas, con respecto al eje X y con respecto al eje Y, dependiendo del ángulo con el cual se lanza el objeto. Como mencionamos, de manera horizontal, el cuerpo va a tener una velocidad constante, es decir, a lo largo de toda su trayectoria, el cuerpo va a mantener su velocidad constante, solamente con respecto al eje X. Caso contrario ocurre con el eje Y, el cual va a variar, como mencionamos, debido a la gravedad, la cual va a atraer hacia el suelo. En la imagen se observa que con respecto al eje Y tiene una cierta velocidad inicial, pero a medida que continúa avanzando, la velocidad con respecto al eje Y disminuye. Y va a llegar un punto en donde la velocidad con respecto al eje Y va a ser cero. Y justo en ese punto se conoce la altura máxima del cuerpo, donde la velocidad con respecto al eje Y es cero, y bueno, la velocidad con respecto al eje X sigue siendo la constante. Y bueno, el cuerpo va a descender, a medida que sigue avanzando, el cuerpo va a descender. Y va a llegar un punto en el cual va a seguir acelerando y su velocidad con respecto al eje Y va a ir aumentando, hasta el punto en el que llegue a la misma posición inicial, en donde va a tener la misma velocidad tanto con el eje X como con el eje Y. ¿Sí? Bueno, aquí se puede apreciar un cuerpo. Veamos el video. Aquí, el cuerpo tiene una velocidad de manera tanto vertical como horizontal. Si se observa bien, el cuerpo avanza y a medida que avanza, la velocidad con respecto al eje Y disminuye. En cambio, la velocidad con respecto al eje X se mantiene constante. ¿Se observa? Y aquí, si se dan cuenta en la imagen, la esfera llegó a su altura máxima. ¿Por qué decimos eso? Porque no tiene velocidad con respecto al eje Y, solamente con respecto al eje X. Y a partir de ese punto, el cuerpo va a ir ganando aceleración o velocidad con respecto al eje Y. Ahí está de nuevo. Hay velocidad con respecto al eje Y cero. Podemos decir entonces que es su altura máxima. Continuando, ahí el cuerpo, a medida que desciende, la velocidad con respecto al eje Y va a aumentar. Sigue aumentando y llegó a este punto de aquí, cercano al suelo, en donde la velocidad en el eje X se mantiene constante, pero la velocidad en el eje Y recupera hacia la misma con la cual empezó su trayectoria. Siguiente. Ahora, ecuaciones del movimiento. Como hemos mencionado, con respecto al eje X viene siendo una velocidad constante, por lo tanto es el MRU. Y la fórmula es simplemente, bueno, la distancia por la velocidad por el tiempo, dependiendo de lo que queremos encontrar, ya sea la velocidad, la cual tendríamos que dividir el espacio sobre el tiempo, o el tiempo, el cual tendríamos que dividir el espacio recorrido sobre la velocidad. Ahora, con respecto al eje Y, podemos decir que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la gravedad del tiempo, dependiendo si nuestro objeto sube o bien desciende. También podemos utilizar la fórmula de la velocidad final al cuadrado, el cual es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura. Y bueno, la altura viene siendo la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, en el caso de la vertical también tenemos la fórmula para hallar el movimiento vertical, que es velocidad inicial por el tiempo menos o más un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. En el caso de la altura máxima podemos decir que es la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre la gravedad. También podemos encontrar el alcance horizontal, es decir, la distancia que ha recorrido en la horizontal el cuerpo con respecto a la velocidad inicial. Sería velocidad inicial al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo sobre la gravedad. Y también, como último, podemos tener el tiempo de vuelo del objeto, el cual es dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Bueno, en la ingeniería civil, o bueno, en la ingeniería, el movimiento parabólico tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en la ingeniería civil, permite el diseño de canales parabólicos, los cuales optimizan el flujo del agua. También podemos hacer cálculos de la trayectoria de materiales, los cuales son arrojados en las demoliciones controladas. Y finalmente podemos analizar el comportamiento de los puentes y estructuras a partir de cargas proyectadas accidentalmente. También se utiliza mucho en la ingeniería mecánica, por ejemplo, en el diseño y en el análisis de máquinas lanzadoras, por ejemplo, las máquinas de impacto, los mecanismos de prueba de resistencia y los estudios del comportamiento de piezas expulsadas por sistemas rotativos. Ahora, en la optimización, también es utilizado para optimizar la orientación y la velocidad de los proyectiles industriales.
Otra aplicación en ingeniería es en ingeniería militar y en ingeniería aeroespacial. Por ejemplo, con el cálculo de las trayectorias de los cohetes, los misiles y las municiones. También en la predicción del aterrizaje de módulos o sondas lanzadas desde aeronaves. También se utiliza en el deporte, en la ingeniería deportiva, por ejemplo, en el diseño del equipamiento deportivo, en el análisis de técnicas para mejorar el rendimiento en lanzamientos. Por ejemplo, en el deporte de la jabalina, en el baloncesto, en el béisbol, en el fútbol. Son solo algunas de las aplicaciones las cuales tiene la ingeniería deportiva. Ahora, en unos casos reales que vamos a mencionar, por ejemplo, son en el baloncesto, en donde los jugadores lanzan la pelota con un ángulo que varía de entre los 45 y los 55 grados. El mayor ángulo viene siendo la mayor altura y viene siendo igual al espacio para que la pelota entre dentro de la canasta. A menor ángulo, la trayectoria va a ser más rápida, pero menos margen en error. En la imagen se observa, bueno, un jugador en el cual la esfera viene siendo el punto central o el eje de coordenadas, en donde, bueno, el jugador lanza el objeto con una cierta velocidad inicial con un ángulo determinado. Si queremos hallar, a partir de eso se puede derivar tanto el alcance horizontal, la altura con respecto a la posición de la pelota inicial y, bueno, el objetivo final o el punto a donde queremos que llegue la pelota, en este caso sería la canasta. Todo esto es utilizado principalmente en la ingeniería deportiva para mejorar el rendimiento de los jugadores. Bueno, también tenemos el caso del fútbol, en un tiro libre o en un pase largo. Por ejemplo, el jugador tiene que calcular la distancia del arco, bueno, la barrera, que es la barrera, y también la fuerza con la cual debe lanzar la pelota. Bueno, también tiene que calcular el ángulo de disparo, la fuerza, la velocidad inicial del objeto para tratar de incestar el gol. ¿Cómo se observa en la imagen? El jugador lanza la pelota con una velocidad inicial y un ángulo respectivo. Hay una barrera, la cual trata de impedir. El jugador tiene que, bueno, sobrepasar de esa manera y llegar finalmente al arco. Y bueno, a manera de conclusiones, podemos decir que el movimiento parabólico es un modelo básico, el cual nos permite entender el modo en el que se mueven los objetos en un contexto donde la gravedad se presenta como la única fuerza de acción. Este estudio implica la combinación de dos desplazamientos que suceden a la vez, uno de tipo horizontal uniforme y el otro es de tipo vertical y retardado. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, estimada docente y compañeros. Tengan todos muy buenas noches.